Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias en este día, en esta mañana, Señor. Venimos ante tu presencia, poniéndote en tus manos, Señor, la palabra que va a ser compartida, que sea de gran bendición para nuestras vidas, que sea esa semilla, Señor, que se siembra y que esperamos que prevalezca, que dé ese fruto al 100 por 1. Te agradecemos, Señor. En tus manos ponemos, Señor, nuestras vidas. Y que seas tú, Padre mío, hablándonos a través de esta sierva tuya, Señor, a través de que sea el Espíritu Santo moviéndose con poder y autoridad. Te damos gracias y que sea de gran bendición para todos, Señor. Enviamos tus ángeles poderosos para que aten, encadenen todo espíritu que quiera robarse la semilla, Señor, que quiera robarse la bendición. Padre Santísimo, que tus ángeles aten todo espíritu de duda, de incredulidad, espíritus de división, de pleito, de contienda, espíritus, Señor, socarreros, decía mi esposa, Chocarreros. chocarreros, espíritus perversos que quieren llevarse la bendición que tienes para nuestras vidas. Gracias te damos y en tus manos estamos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, el título a esta enseñanza, esta pequeña enseñanza se llama Deseando vivir en el reino. Yo creo que muchos deseamos las bendiciones, muchos deseamos tener un, pues sí, los, todo lo que se tenía en el jardín del Edén. Yo creo que verdaderamente la tristeza o el anhelo, yo creo que cuando nosotros nos enteramos de que estamos viviendo bajo maldición, cuando nosotros nos llegamos a enterar de la situación difícil, de las situaciones que vivimos, decimos, bueno, ¿por qué existió el diablo? Por qué se permitió entrar el diablo? ¿Por qué Adán y Eva pecaron? Ellos fueron los que tuvieron la culpa, no nosotros. ¿Por qué tenemos nosotros que pagar por ellos? Cuando nosotros empezamos a descubrir, y a veces lo descubrimos a una tierna edad, ¿no? Y decimos, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué por culpa de ellos, que ellos decidieron que ni los conocí y que ni supe ni qué hicieron, yo tengo que estar pagando por todas estas consecuencias? O sea, no, no es justo, no es correcto. Entonces muchos de nosotros nos enojamos, nos enfadamos, que por culpa de otras gentes nosotros estamos viviendo mal. Y nosotros deseamos vivir bajo una gracia, una manera en como el reino, como fue en el principio, ¿no? En el cual Adán y Eva vivían, en el cual Adán y Eva eran eternos, eran inmortales, en el cual Adán y Eva no había muerte en esa época. Entonces nosotros todos queremos vivir de esa manera. Sin embargo, pues nos agrade o no, Dios no es hijo de hombre y cuando Él da una sentencia, Él la da. Pero hay un método, hay una manera, hay una forma y esta forma la anunciaba desde los profetas, la anunciaron porque Dios se creó pues primeramente un pueblo después de la muerte, después del diluvio, donde Dios se arrepiente de haber creado al ser humano, pues nosotros somos la descendencia de Noé, lo decía y lo explicaba el pastor Ernesto. Y después de ahí, bueno, somos un pueblo. Sin embargo, Juan el Bautista, antes de la llegada, antes de la primera llegada o antes de la manifestación de Jesucristo, decía, arrepiéntete, arrepiéntete porque el reino de los cielos se está acercando. Bueno, eso fue antes, hace más de 2000 años. Pero de esa situación ya pasaron 2000 años. El problema aquí es que aún no vivimos en el reino, que aún no estamos viviendo conforme Dios quiere que vivamos. Él ya vino, él ya pagó el precio, Él ya dio la sangre del cordero y aún todavía no tenemos la calefacción como la queremos, ¿no? Aún no tenemos la estabilidad
que es lo más básico, ¿no? La estabilidad económica. En muchas prédicas del año pasado, el Señor me hacía sentir que entre más santidad tenemos, entre más vivimos en santidad, tenemos más la posibilidad económica, que la economía se nos va de las manos cuando nosotros vivimos en pecado. No sé si ustedes recuerdan, pero yo sí recuerdo porque yo las prediqué, ¿verdad? Pero yo recuerdo que entre más santidad tenemos, entre más amor tenemos, más bienestar económico conseguimos, más estabilidad económica se tiene. ¿Quién recuerda ese tipo de prédicas? ¿Quién recuerda que estuvimos platicando? El año pasado hablábamos mucho y desde el principio hablábamos acerca del amor, acerca de que el amor era la arma más importante o sea, la arma más falible, o sea, la más, en la cual Dios y en la cual nosotros podíamos tener y en la cual el diablo no podía No puede. o no puede imitar, que era nuestra arma más grande y nuestra arma más poderosa, más destructora ante el mundo de las tinieblas, ante el reino de las tinieblas, es el amor. Entonces, cuando nosotros verdaderamente tenemos ese amor, esa capacidad de amor, esos 7 frutos, porque, perdón, esos 9 frutos del Espíritu Santo, porque eso era lo que hablábamos, los frutos del Espíritu Santo, que después de venir a lo que es el amor genuino de Dios, lo que teníamos que cultivar eran los frutos del Espíritu, porque si no íbamos a ser cortados, así como fue seca la higuera que yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué Dios maldijo la higuera? Por no dar frutos. Entonces, ¿por qué Dios nos maldice a nosotros y nos corta? Y podremos ser cortados de raíz o sea, desde la raíz, pues por no dar frutos, esos frutos del Espíritu Santo. Y yo me estaba recordando de todo lo que el año pasado se ha estado predicando, de todo lo que el Señor nos ha estado dando, y ahora verdaderamente dice, deseando vivir en el reino de Jesucristo, ya, o sea, ya vivir, no esperar que éste se acerque. Pero una de las herramientas más factibles, una de las herramientas más importantes en las cuales nos hace establecernos en el reino de Dios, una de las herramientas importantes, uno de los ejercicios que tenemos que hacer diariamente, diariamente, y creo que lo hacen los hermanos que se conectan diariamente, diariamente, es el arrepentimiento. No el remordimiento. El remordimiento no sirve de nada. Entonces, de una o de otra manera, es el arrepentimiento genuino, ese arrepentimiento que viene desde lo más profundo del corazón. Vamos a leer lo que es Mateo 1:17 y lo podemos empezar a leer, lo vamos a leer primero en lo que es la bueno, lo vamos a leer en varias versiones. Mateo 1, déjenme ver aquí. Mateo 1:17. Lo quiero leer en la Biblia libre, ¿ok? Y luego lo leeremos en la otra. Ay, perdón. Si es 1 o es 4. Perdón, me equivoqué. 4. Es Mateo 4, me equivoqué, perdón. Es Mateo 4:17. Ahora sí. Esta es la historia donde Juan el Bautista dice, cuando Jesús escuchó que Juan había, vamos a empezar a leer desde el 12.
Cuando Jesús escuchó que Juan había sido arrestado, regresó a Galilea. Después de salir de Nazaret, se quedó en Capernaum, a las orillas del mar en las regiones de Zabulón y Neftalí. El verso 14. Esto cumplió lo que el profeta Isaías dijo. En la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí camino al mar, más allá del Jordán en Galilea, donde viven los gentiles. Verso 16. La gente que vive en la oscuridad vio una gran luz. La luz de la mañana ha brillado sobre aquellos que viven en la tierra de oscuridad y de muerte. El verso 17, que es el que me importa. Desde ese momento Jesús comenzó a declarar su mensaje diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Era lo que él estaba empezando a anunciar de la misma naturaleza. Él decía las mismas palabras que decía Juan el Bautista. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Y qué es la palabra arrepentirse? Esto es algo muy indispensable ¿cuál es la definición de la palabra arrepiéntete? La podemos ver o arrepentirse, lo podemos poner aquí en el significado. ¿Qué significa la palabra como tal? Arrepentimiento o lo que dice el diccionario muy básico, dice enmienda o corrección que se advierte en la composición de pintura, o sea, como que es borrar algo y volverlo a hacer. Eso es lo que dice el arrepentimiento, pero ¿qué es lo que dice la Wikipedia, el diccionario más básico de la inteligencia artificial? El arrepentimiento es el pesar de una persona que siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuencias de un determinado compromiso. El término arrepentimiento designa una voluntad personal y sincera de asumir responsablemente las consecuencias de los actos considerados moralmente reprobables cometidos en el pasado y el comprometerse a no pe- perpetuarlos o no volverlos a hacer. El uso de esta palabra suele referirse a la contradicción o consentilencia en las consecuencias de una persona al enmendarse respecto a un pensamiento previo, a una acción, dice, o respeto a sus acciones u obras previas. Y bueno, ya en el ámbito espiritual. O sea, que está diciendo, es un cambio, ya no quiere hacer lo mismo que estaba haciendo. Eso es lo que dice la Wikipedia. Pero ¿qué es lo que dice o cuál es el resumen verdadero del arrepentimiento? El arrepentimiento no es un evento, dice, de una sola ocasión, sino es una actitud continua, es una actitud constante. Eso del arrepentimiento es un ejercicio que se hace, es una acción constante. No es solamente un evento que se hizo, pum, y se acabó. No, el arrepentimiento es una actitud constante de un corazón contrito y humillado. ¿Qué quiere decir? Que verdaderamente tú te estás humillando, tú estás diciendo, hice mal, me equivoqué verdaderamente. Las consecuencias de los actos míos, pero a lo mejor lo más profundo, las consecuencias de los actos de mis ancestros, las consecuencias de los actos de gente que está en autoridad. Yo me arrepiento y yo pido perdón por esas determinaciones.
Hubo una vez una persona a la cual le dije, pide perdón por tu papá. Él no está consciente de lo que está sucediendo, pero pide tu perdón por la determinación que él ha tomado. Entonces esta persona empezó a ver, a, a, a pedir perdón en su corazón desde lo más profundo, a pedirle perdón a Dios por las determinaciones y por las decisiones que había hecho su papá. Y entonces esta persona, el Señor, empezó a reaccionar y lo mejor de todo, que aunque haya llegado la patrulla, perdón, la ambulancia, no le encontraron nada. ¿Por qué? Porque cuando uno se arrepiente, porque dices, no es un evento aislado, no es un evento de una sola ocasión, sino es una acción, es un ejercicio constante. Nosotros podemos traer el reino del Dios a nuestra vida y empezar a vivir en el reino de Dios con esta simple acción constante, pero de un corazón verdadero, de un arrepentimiento genuino y constante. Como lo dice en la Biblia, traducción contemporánea de la Biblia, es un cambio, es una transformación. Vuelvo a hacer. Lo podemos leer. Léelo, léelo, por favor. Lo vamos a leer en la Biblia, traducción contemporánea de la Biblia. Es el libro de Mateo, capítulo 4, desde el versículo 12 al versículo 17. Dice, Jesús inicia su ministerio. Cuando Jesús escuchó que Juan había sido encarcelado, se fue a Galilea y dejando Nazaret, vino y habitó en la ciudad de Cafarnaún. Acá en Capernaum, ok. Bueno, así está escrito acá, Cafarnaún, Ok. que queda junto al mar en los territorios de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías. Versículo 16, perdón, 15. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, más allá del Jordán, Galilea de los gentiles. 16. El pueblo que estaba sentado en tinieblas vio una gran luz, y para los habitantes de la región de sombra y de muerte, la luz ha resplandecido. Y versículo 17, que decía que era mi esposa, desde entonces empezó Jesús a predicar diciendo, cambien su manera de pensar y cambiará su manera de vivir, ¿Otra vez? pues se ha acercado el reino de los cielos. Cambien su manera de pensar y cambiará su manera de vivir. ¿Se acuerdan la enseñanza que en la semana que Lisney predicó hace 8 días precisamente, donde decía, un pensamiento cambia tu rostro, un pensamiento te hace reír o un pensamiento te hace tener un rostro de cara de fuchi, de cara de, así ya le hice la cara. Entonces, verdaderamente, verdaderamente, ella decía, tú no te debes de preocupar por las caras que te hacen a ti. Tú ponte a pensar qué cara estás tú poniendo, qué rostros tú estás poniendo. Y en la semana hubo una compañera con cara de fuchi. Y dije, sí que necesita traer un espejo ella, caminar con un espejo, para que vea las caras que pone esa mujer. Así me quedé pensando, Una compañera de tu la trabajo. compañera de mi trabajo. Y yo decía, ay Dios mío. Y ella se quejaba esta muchacha de decir, es que de verdad, aquí nadie me quiere. Y yo decía, pues con esa cara, ¿quién te va a querer? O sea, realmente yo llegaba y le decía, ese día me tocó a mí hacer estar bueno, una actividad me tocó hacer y llegué y le dije, le digo, puedes irte a comer o puedes ir a tomar tu descanso de 10 minutos. Y volteó y me vio con una cara que yo dije, ay, esta necesita tener un espejo. Y luego dice, ay, yo no sé por qué se enojaba conmigo esa señora. Y dije, pues de verdad deberías de ver tu cara. Pero bueno, ese no es el punto.
Entonces, de esta manera, dice aquí, cambien su manera de pensar y cambiará su manera de vivir. Cambien su manera de pensar y cambiará su manera de vivir. En otras traducciones, en otros lugares de la Biblia, dice arrepiéntanse, arrepiéntanse. Entonces, la palabra arrepiéntanse es exactamente la definición como está aquí. Cambiar una manera de pensar, una manera de ver las cosas, una manera de hacer las cosas. Y lo dice con toda claridad aquí. Comienza, o sea, el arrepentimiento comienza cuando cambiamos nuestra manera de pensar y coincidimos con Dios acerca de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Nosotros pensamos, o los jóvenes desde los 10 años, piensan que tener novia es lo correcto, que está bien, pues todo el mundo lo hace, Que- todo el mundo se besa, todo el mundo se besa, todo el mundo tiene relaciones sexuales. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo sucede así. ¿Por qué? Porque somos normales naturales. Vivimos en una naturaleza y suceden cositas así extrañas en nuestro sentir. Ah, bueno, pues así sucede. Esa es una manera de pensar. ¿Por qué? Porque no, porque todo el mundo lo hace, porque lo vemos en la televisión, porque lo vemos en el TikTok, porque lo vemos en todos lados, en la escuela y en todos lados. Entonces es algo normal, es una forma de pensar. Pero cuando nosotros venimos a Dios, y Dios nos dice que no tenemos que tener novios, que no podemos besarnos porque existe un microquimerismo, que nuestra saliva, al pegarse con la otra saliva, se combinan y existe un recuerdo en nuestra genética que cuando en nuestros líquidos íntimos se salen, nuestros fluidos salen y se combinan, hay un intercambio que en la sangre de un bebé, aunque éste haya muerto y ya no existe, se queda esa genética, esa sangre de ese bebé en la matriz de la mamá y que a través del cordón umbilical también pasa esa genética, esos cambios de sangre y que se existe un microquimerismo. Cuando nosotros empezamos a entender esta situación, entonces, entonces empezamos a cambiar nuestra forma de pensar. Pero la forma de pensar no nada más cambia así porque sí, sino que esta cambia a la manera de Dios. Dice, el arrepentimiento o lo que es un arrepentimiento comienza cuando cambiamos nuestra manera de pensar y la empezamos a enfocar y coincidimos a la manera de pensar de Dios, de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Cuando empezamos a leer una Biblia y en esa Biblia dice que no tengas ira, y cuando tú piensas que golpear a la gente y reaccionar con enojo es lo más correcto, es lo normal, pues todo el mundo se enoja, yo también me enojo. Una persona dice malas palabras, yo también digo malas palabras. Pero cuando tú te empiezas a dar cuenta, cuando dicen Gálatas, que no tenemos en Gálatas 19:21, y te empiezas a decir que no debemos de tener adulterio, ni fornicación, ni inmundicia, ni lascivia, ni idolatría, ni hechicería, ni enemistades, ni pleitos, ni celos, ni ira, ni contiendas,
ni desensiones. Y tú dices, ay Dios, y ni homicidios, ni borracheras, ni orgías, ni cosas semejantes. Entonces tú empiezas a decir, ah, caramba, pues mis compañeros y a lo mejor yo aprendí a fornicar. Ay, pues mi papá era adúltero. Ay, pues mi mamá se enoja. Ay, no sé, pues yo me arrodillo y me voy caminando de rodillas a la basílica. Eso era yo. Ay, 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 entonces cuando tú te vas dando cuenta que todo esto no le agrada a Dios, tú empiezas a cambiar tu forma de pensar. Cuando alguien vino a mí y me dijo que la música y que el baile, sobre todo el baile, porque yo era bien bailadora, yo me iba a los bailes desde muy jovencita, desde los 12 años, me daban permiso, pues yo me iba, porque en la escuela decían, va a haber una tardeada, va a haber música y van a poder bailar jóvenes, muchachitos, ya salieron de la primaria, y pues tú bien emocionada vas, ¿no? Y ahí vas como pinino, ¿no? Así como apenas pingüinito abriendo los ojitos. Entonces, pues tú llevas toda una vida, desde los 12 hasta los 30, 18 años, 32, 33, casi 20 años, y de pronto alguien viene y te dice, no, no, no es bueno ir a bailar, porque ir a bailar es como bailarle al diablo. ¡Ay, Diosito Santo! Tú te encuentras con un choque muy directo y esto truena contra ti y dices, espérate, por si todos lo hacen. exacto. Y es allí donde hay un arrepentimiento, hay un cambio. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Entonces, para mí dije, no, esa señora está loca. Esa señora es una rata de sacristía. Así lo pensé. Hay que, o sea, para confesarse, yo soy la primera en confesarme todos mis pecados. Entonces, verdaderamente, si tú cambias tu manera de pensar, si tú cambias, entonces tú cambiarás tu manera de vivir. ¿Por qué? Porque cuando tú cambias tu manera de pensar, tú tienes que coincidir con alguien. O coincides con la gente del mundo, con la gente de las tinieblas, y vives como la gente del mundo en tinieblas, o vives, o tú cambias y coincides con Dios, con su manera de pensar de Dios, y entonces tú vas a vivir a la manera a la manera de vivir de Dios. Por eso dice, vivir, deseando vivir en el reino. Cuando Jesús, perdón, cuando Juan el Bautista anunciaba el reino de Jesucristo, cuando les decía arrepiéntanse, es porque todavía Jesús no había muerto, no había resucitado, no había hecho el sacrificio por ti y por mí. Pero ahora nosotros ya vivimos y ya estamos en ese tiempo en el cual verdaderamente el reino de Jesucristo está accesible, en el cual lo único que tenemos que hacer es un cambio en nuestro pensamiento, una manera de pensar diferente. Entonces yo vi lo que yo tuve que hacer para empezar a dejar esa música, para empezar a dejar ese deseo que se consumaron por 18 20 años, Se deseo. ese deseo en el cual yo crecí, y me gustó mucho, porque pues me gustó verdaderamente. Entonces, ¿qué es lo que tuve yo que hacer? Es empezar a decirle, Dios, si esto es verdaderamente de ti, si esa señora me dijo lo correcto, quítame ese deseo, cámbiame y hazme entender, házmelo comprender que a ti no te gusta ese tipo de música, y el por qué a ti no te gusta ese tipo de música, pero házmelo entender a mí, porque yo no lo acepto.
Si tú no me lo haces entender, yo voy a seguir buscando lo mismo. Si tú no vienes y me lo muestras, entonces en su infinita misericordia, Dios me vino a enseñar y me dijo, escucha la letra de tal canción. ¿Qué es lo que está diciendo esa letra? Entonces yo empecé a escucharla y a reflexionar y dije, ay, creo que habla de suicidio. ¿Verdad que sí? Ay, creo que habla de adulterio. ¿Verdad que sí? Ay, creo que está hablando de fornicación y de idolatría, de brujería. El Señor me puso a escuchar y a analizar las letras de las canciones que me gustaban a mí, que me satisfacían y que gritaba a todo pulmón cantando yo y que bailaba. Y dije, ay, nada de esto es correcto a nivel psicología. Ah, ¿ves que esa señora Margarita, esa señora rata de sacristía tenía razón? Yo, oh, sí, perdón, realmente así lo pensé. Y Dios así te encara de la misma manera con la que tú piensas. Él no te habla a manera muy inglesa o muy francesa. Dios te habla como tú hablas. Sí, Dios te da las mismas palabras y los mismos conceptos que tú tienes. Porque Dios te ama y me ama mucho a mí. Nos ama y entonces Dios no habla mucho ni luego ni a la inglesa ni a la... Bueno, a la inglesa les habla a los ingleses, a la francesa le habla a los franceses y al chino a los chinos. sí. A nosotros nos habla con nuestros mismos conceptos y con nuestras mismas palabras. Entonces yo empecé a escuchar esa música y yo empecé a decir, entonces yo empecé a cambiar mi manera de pensar y empecé a ponerme más en un acuerdo con él. Y le dije, pero a mí me gusta mucho la música, me gusta ser alegre, me gusta, no me gusta estar así como, así como que toda triste. Y todo, no, 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 a mí me gusta ser alegre, señor. Yo quiero ser alegre. Y él me dijo, bueno, lee los salmos y te vas a alegrar. Vas a empezar a adorarme. Y cuando descubrí el Salmo 150 dije, pues aquí dice que con lira y con pandero te alabemos. ¿A mí o al suicidio? ¿A mí o a la fornicación? ¿A mí o al adulterio? ¿A mí o a la brujería? A ti, Señor. Bueno, pues adórame. Si tú sabes tocar un instrumento, adórame. Ay, no sé. Bueno, ¿es con tu voz? Ah, bueno. Entonces empecé a buscar adoración y empecé a cambiar Manera de pensar. mi manera de pensar. ¿Qué dice Gálatas 5:19, del 19 al 21? Es la En la traducción traducción, contemporánea de la Biblia. ahí está sumamente interesante. Dice en el versículo 19, estas son las obras de la carne, de esta carnota. Del pensamiento, porque todo empieza con un pensamiento. Un pensamiento, Dijeras, inmoralidad sexual, indecencia, libertinaje. ¿Qué es el libertinaje? excelente pregunta. Mucha gente dice que somos libres, pero un masón llamado Benito Juárez dijo, tu libertad termina donde empieza la mía. Tenemos algo cerca, ¿verdad? Unos 10 centímetros de distancia. Mi libertad termina donde empieza la de él. Yo tengo que estar así, subiéndome arriba de él. Esa es la libertad. Eso es libertad de vivir, libertad de respirar, libertad. Pero el libertinaje es esto, lo que acabo de hacer.
cuando yo empiezo a querer que por mi libertad quitarle la libertad a él. El espacio que a mí me corresponde no nada más es el mío, sino también el de él, y el del otro, y el del otro, y el del otro. Eso es un libertinaje que va, un libertinaje es una libertad mal entendida, una libertad que atropella a los demás. No, porque tengo la libertad de decir lo que yo quiera. Ah, sí. o de hacer, O de hacer lo que yo quiera. Ah. Y entonces tu libertad, que es libertinaje, va a dañar al otro. porque tú tienes la libertad. Eso es libertinaje. Ir más, o sea, no respetar el derecho del otro. ¿Y qué es lo que agrada a Dios? El derecho, la misericordia y la justicia. Sigue. Ujú. Vicios, Vicios, cualquiera. cualquier tipo de vicio, La comida también llega a ser vicio. que viene siendo la glotonería. Los videojuegos son vicios. Son vicios. La televisión en exceso son vicios. El descanso en exceso son vicios. Yo creo que por eso Dios me puso a trabajar de domingo a domingo. Y los días nublados también. Exactamente, hay, Bueno, hoy no voy a hay, trabajar, hay gracias a Dios. muchísimos vicios, muchísimos. Muchos. Pero también el Señor dice que el exceso en trabajo también es demasiado. Entonces por eso hoy me dejó trabajar, hoy me dejó descansar. Y Sí. ayer también. Gracias a Dios. El trabajo en exceso también es un Un vicio. vicio. Son muchos vicios. Idolatría, Ujú. ya sabemos lo que es la idolatría. Y, Le vengo y le pongo una veladora aquí a mi marido. Una veladora y un ramo de flores, ¿para qué? y muchas veces pensamos como ya somos cristianos, ya cambiamos, ya somos diferentes, ya no adoramos ídolos, Pero mi ídolo es mi marido, mi ídolo es mi hijo, mi ídolo es mi esposa, mi ídolo es el pastor. es mi trabajo, es Un montón de cosas. etcétera de cosas. Es el dinero, tantas cosas que podemos idolatrar. Tengamos cuidado con los ídolos. Brujería, Ujú. enemistades, contiendas, egoísmo, enojos con venganza, Enojo con venganza. Esa es la ira que Dios no le agrada, porque dice en otro apartado de la Biblia, airáis, mas no pecáis. mas no pequéis. Así lo dice. Y eso mismo vamos a ponerlo, a lo mejor lo podemos encontrar también en esta traducción contemporánea de la Biblia. Muchas veces hay cosas que nos incomodan. La injusticia incomoda. Hay una situación que a mí, así muy personalmente, yo se los voy a comentar. En el trabajo había dos chicas que pues desgraciadamente no tienen documentos legales. Entraron a trabajar con pues documentos chuecos. Pero venían por una oficina de temporal, una oficina que pues los aceptó y pues no estaban directamente con la empresa. Estas chicas, pues la verdad, sumamente trabajadoras, unas niñas que de verdad, wow, pues teniendo la juventud de 20, 20, 22, 23 años y aparte, pues siendo excelentes trabajadoras las muchachitas, realmente para mí fue una injusticia que de la nada las despidieran. Y otra persona, porque pues sí tiene documentos legales, que se hace completamente floja, un varón que realmente tú le ves y dices, es un hombre que tiene la fuerza, es un hombre que realmente puede trabajar. Ah, no, nos ponen a ayudarlo. Para mí eso es injusticia y uno puede airarse. Y yo sí fui airada y le dije, Señor, Cristo, mira esta injusticia. Mira, Señor, para mí esto es injusto.
Padre Santo, ¿qué se debe de hacer? ¿Cómo debo de orar? A ti no te gusta la injusticia, pero no quiero pecar. No quiero estar contra ti y tampoco vengar. Ayúdame a entender estas injusticias o resuélvelas tú, porque yo la verdad no lo entiendo, no lo comprendo. Ayúdame, por favor. Enséñame a tener dominio propio y a no airarme. Gracias a que fui corriendo a decirle al Señor que Él fuese mi justicia y que si aunque estoy airada, yo no tengo que poner venganza, porque no es mía la venganza. La venganza es del Señor. Vi justicia establecida prontamente. Y entonces dije, Señor, gracias. Pero realmente dice, airáis, enojarte, pero no peques. Ve a Dios, a la corte celestial a poner tu demanda. Continuamos. Odio, Ujú. peleas, ¿Entre familias se pelean? mucho. No sé, posiblemente a lo mejor ustedes son familias excepcionales. Que entre hermanos biológicos no se peleen. Que entre hermanos espirituales tampoco se critican. Porque, ay, ay, ay. Yo conozco algunas iglesias, allá afuera, algunas congregaciones, son congregaciones que son de allá. Aquí no, en esta plataforma no hay ese tipo de peleas, ni ese tipo de chismes, ni ese tipo de miradas. Aquí no, por allá sí, son peleas. Ujú. Son peleas que dicen, mejor no escucho, porque si no, ay, ay, ay. ¿Entre parejas se pelean? No. Aquí todos vivimos en santa paz, ¿verdad que sí? Sí, sí. Continuamos. Divisiones, No, no hay división, nunca hay división, favoritismos, no tampoco hay favoritismo. envidias, Yo no le envidio nada a nadie. Sí, señor, compró una camioneta el vecino de aquí enfrente y yo todavía no puedo pagar la mía. De pronto, ¿no? borracheras, No, yo no me emborracho, todo en el espíritu. orgías Ay, nanita, eso sí que no. y otras cosas semejantes a estas, por lo que les advierto una vez más que los que practican estas cosas no, N-O, No vivimos. no heredarán el reino de Dios. Y es que la herencia, quiero que entiendamos esa última parte. La herencia se vive, perdón, la herencia se da cuando una persona está muerta o cuando una persona está viva. Una herencia te la dan a ti cuando estás muerto o cuando estás vivo. Supongamos que tienes unas tierras a tu nombre, que te las heredó tu padre y ya las puso a tu nombre. ¿Es cuando estés vivo o cuando estés muerto? Pues creo que te las están dejando cuando estás vivo, ¿no? El que te las dejó ya murió, ya se fue. Dios ya nos heredó el reino. Dios ya nos heredó la salvación. Pero nosotros aún no hemos vivido. Aún no estamos viviendo la herencia. ¿Y por qué no? Porque dice el Señor, si tienes alguna de estas cosas, no podrás tomar parte de la herencia. Hagamos de cuenta que tu padre te dijo, tú vas a ser dueño de toda esta hacienda, de todas estas tierras, pero te tienes que casar, pero tienes que vivir de esta manera. Si tú no te casas, si tú no tienes un hijo, si tú aún todavía tienes ira, celos, contiendas, pleitos, disensiones, pues sabes que todavía no vas a poder tomar parte de la herencia hasta que
Y hay muchos casos de muchos herederos. A veces hasta en las películas chistosas lo hacen, ¿no? Es que ando queriendo buscar un esposo, una esposa para poder, recibir la herencia. O sea, lo hemos visto en muchas noticias y a lo mejor hasta en muchas películas. Lo dirán de broma o de chiste, pero es realidad. Cristo nos dio una herencia de un reino, una herencia de bendiciones, una herencia de salvación, una herencia de vivir en comodidad y en lujo de bendición. Vivir sin estar con pleitos no es un lujo. ¿Cómo le hacen ustedes que no se pelean? Una vez una amiga mía me dijo, Alma, ¿te acabas de casar con él? No, ya llevamos un buen rato. ¿Cuánto llevan? Sí, ya llevamos 12 años, creo. Ya llevamos 12 años de casados. Uy, pues parece que se acaban de casar. Y yo, se ríen, juegan, y así como también nos lo dice nuestra hermana Rocío. Eso es un lujo de vivir en la herencia y en el reino, de reclamar el reino, o sea, de vivir en esa herencia. Porque no hay pleito. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de pensamiento en conforme al pecado. Ya, si antes pensábamos que estaba bien hacer ciertas cosas, ahora nos damos cuenta que ya no está bien y tenemos que cambiar, que modificar. A principio de este año yo vi y ustedes saben que yo trabajo o que yo estoy inscrita a lo que es Melaleuca y tuve la oportunidad de ver un entrenamiento gratuito por internet, por Zoom. Entonces yo vi ese entrenamiento y esta persona dijo, tienes que creerte merecedora. De caramba. Ese concepto de merecedora dice, a ver, haz el ejercicio, yo merezco esto, yo merezco lo otro. Y empezamos a hacer ese ejercicio que él nos estaba citando. Y entonces, para mí, en ese primer momento, ese pensamiento como que no cuadraba, como el repetir las cosas no cuadraban, como que cuarteó conmigo. Entonces dice aquí, el arrepentimiento es un cambio de pensamiento en cuanto a nuestro pecado, en cuanto a nuestra carencia. Yo merezco vivir o tener todo. Yo merezco tener el dinero para pagar la renta. Y tú no estás pecando contra Dios. ¿Por qué? Porque dice, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás se te vendrá por añadidura. Entonces tú estás pecando contra Dios cuando tú dices, yo merezco tener el dinero para la renta, pero eso es un pensamiento que de pronto puede coartarte, ¿verdad? Yo merezco recibir el respeto y el honor de mis hijos. Y de pronto si tú lo dices, tú te quedas así como que, ay no. ¿Por qué? Porque tienes un pensamiento diferente, porque tienes una manera de pensar distinta y muy distinta a la de Dios. No dice, y tú no estás pecando por decir que tú mereces la honra de tus hijos, que tú mereces un buen trabajo, porque Dios lo ha prometido en su escritura. Entonces, verdaderamente, eso es, ¿y qué significa la palabra pecado? La palabra pecado significa falta de puntería, falta de acertar en el punto. La palabra pecado nació o tal descrita fue en la época
de lo que es la edad del oscurantismo, donde había arco y flecha, y desde tiempo atrás. La palabra pecado es falló, falló en la puntería. Eso significa pecado. Vamos a ver la Wikipedia, lo que es verdaderamente el diccionario. Y la palabra pecado es no acertar en el punto, no dar en el punto. Eso significa pecado. ¿Lo puedes leer en el diccionario? De acuerdo a la Real Academia Española, dice pecado, transgresión consciente de un precepto religioso. Ok. Ese es lo número uno. Número dos dice, cosa que se aparta de lo recto y justo, o que falta a lo que es debido. Más allá. Hay otras más allá. Sí, espérame. Aquí. Es este. Esto. Ajá, creo que sí es este. Sí. Aquí tiene más definición. Ok, aquí hay más. Tres dice. Ok, aquí en el número uno está infracción, transgresión. Número dos está falta, culpa, hierro, defecto, mancha, desliz, infracción, transgresión, maldad, vicio, imperfección, flaqueza, perversidad, vileza. Ujú. Esos son sinónimos. En el 3 dice exceso o defecto en cualquier aspecto. En el 4 juego de naipes y de envite en el que la suerte preferente a la de 9 puntos y no se puede pasar de dicho número. 5 en el juego del pecado, acción de pasarse de 9 puntos. 6 dice coloquial, diablo, príncipe de los ángeles revelados, eres el pecado. Ujú. Pero la palabra original es verdaderamente no dar en el punto, no dar en el acierto. Y entonces eso se desvía. Y ahí es a donde vienen todos estos sinónimos. Se desvía, se cambia, no se llega al punto que se quiere. Entonces, cuando tú quieres cambiar o cuando tú ya estás arrepintiéndote, que quiere decir un cambio de pensamiento en cuanto a tu falta de acertar, con respecto a tu falta de estar en lo correcto. Entonces tú te empiezas a dar cuenta y dice también, hay un cambio de sentimiento acerca de los pecados. Tú dices, no, eso es incorrecto, eso no está bien. Y otro, un cambio de dirección. ¿Ok? Si tú ibas en una dirección, pero te das cuenta que esa dirección te va a llevar al precipicio, que esa dirección te va a llevar a lo incorrecto, entonces tú al cambiar tú de pensamiento, tú al mismo tiempo empiezas a cambiar de dirección. Y entonces, ¿y cuál es la dirección ahora? Una dirección que te acerca a Dios. Por eso dice, el cambio de pensamiento y que empiezas a coincidir con Dios. Ya no es el mismo. Entonces, verdaderamente dice aquí, David, bueno, nosotros conocemos todos el Salmo 51 y vemos verdaderamente cómo Dios, aquí hay una pregunta muy, muy específica que dice, si para Esaú no hubo oportunidad para arrepentirse del simple hecho de vender su primogenitura, ¿por qué David alcanzó el perdón del adulterio y el asesinato? Aquí vamos a comparar a dos personajes muy importantes en la Biblia para no compararnos entre nosotros. ¿Por qué Esaú no alcanzó perdón? ¿Por qué él no alcanzó el perdón? ¿Y por qué David sí lo alcanzó? ¿Qué hubo de diferencia entre David y Esaú? ¿Cuál fue la gran diferencia? ¿Qué hubo de diferente? ¿Y por qué uno sí acepta? ¿Y por qué, por ejemplo, muchos de nosotros sí alcanzamos redención?
y por qué algunos de nosotros no alcanzamos redención. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia si todos pecamos? El arrepentimiento genuino, el cambio verdadero de dirección. Esa es el verdadero. Eso es lo correcto, lo profundo, el cambio de pensamiento. Cuando tú cambias de pensamiento y te empiezas a alinear al pensamiento de Dios, ahí está. Dice, Esaú era un cazador muy hábil, pero después de una fructuosa cacería, infructuosa cacería, se encontraba cansado y hambriento. Al llegar a casa, percibió el sabroso guisado y su hermano le, y de le, su hermano. de su hermano y le pidió que le diera un poco. Jacob accedió a vendérselo a cambio de la primogenitura. Este razonó, he aquí, me voy a morir. ¿Para qué pues me serviría la progenitura? Aquí es un problema grave. Y mucha gente decía, ¿y sí, de qué le servía? ¿Y para qué era la progenitura? ¿Para qué? O sea, ¿por qué era tanto pecado? ¿Por qué tanto alboroto por algo tan sencillo? Mucha gente podemos pensar de esa manera. Ah, Dios dijo que todo primogénito le pertenecía a Dios. Por eso a las 5 de la mañana, que es lo más temprano que nos podemos levantar, le pertenece a Dios. Lo primero del día, que a lo mejor sería lo primero del día de la luz, ¿verdad? Porque cambiaron, porque realmente el día para Dios empieza a las 6 de la tarde. Dice aquí, en la debilidad de la condición es atrapado por ser el cazador. Exactamente. En la debilidad de tu condición eres atrapado. Entonces, verdaderamente, el problema que hizo Esaú, el problema fue rechazar que él se iba a consagrar a Dios. Él quería el beneficio. Esaú quería la bendición de Dios, pero no quería la relación con Dios. Lo repito, Esaú quería la bendición de Dios, pero no quería la relación con Dios. En la semana, una persona se conectó, creo que fue a principio de la semana pasada, una persona se conectó y yo miraba su nombre y el Señor me decía, quiere que ores por ella, le urge que ores por ella, está ansiosa de que ores por ella, pero tú le vas a decir que se arrepienta, que cambie de pensamiento y que sus pensamientos coincidan conmigo. Y entonces no va a ser necesaria tu oración. Porque si ella cambia de pensamiento, las consecuencias van a ser diferentes. Si ella toma responsabilidad, que ella se encuentre en la situación que se encuentra por sus propias determinaciones, por sus propios pensamientos, cuando tú tienes un pensamiento amargo, tu cara está así. Sí. Cuando tú tienes un pensamiento alegre, tu cara está sonriente. Exacto. Todo va en tu pensamiento, Sí, todo va en el decía pensamiento. Disney. Sí, Un pensamiento tiene el poder de transformar tu rostro. sí, Esaú quería la bendición, claro, los ganados, la comida, todo lo quería.
pero él no quería la relación con Dios. ¿Y qué significa una relación? Estar de acuerdo. ¿Por qué el hombre y la mujer son uno? Porque están de acuerdo. Porque dicen en el lecho, en la cama, son uno. Porque ambos están de acuerdo en tener una intimidad. Si no, eso se llamaría violación a tus derechos. ¿Cómo lo decía aquí? Libertinaje. Se acabó la libertad. Hay un libertinaje donde el hombre se aprovecha de la mujer o la mujer se aprovecha del hombre. Sí. Eso es un libertinaje. Y eso sucede también en los matrimonios. Entonces, verdaderamente tú quieres la bendición, o el esposo quiere la bendición de tener una relación sexual con su esposa, pero no quiere una relación de estar de acuerdo, de saber sus pros y sus contras, lo que le agrada y lo que no le agrada, lo que le molesta, lo que dice, no, esto no estoy dispuesto o no estoy dispuesta a aceptar esto, porque me daña, porque me siento incómodo, porque me siento incómoda. Por eso no quería una relación con Dios, no quería estar en la misma, en el mismo pensamiento. Él quería seguir teniendo idolatría, él quería seguir teniendo libertinaje, quería seguir teniendo inmoralidad sexual y Vicios. vicios. Y Dios le decía, así no, Esaú. Si tú eres el primogénito, tú te tienes que consagrar a mí. Y tienes que estar de acuerdo con mis pensamientos. Yo no sé si ustedes se han preguntado, pero siempre decimos, hay que ser obedientes a Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios. Y yo no sé si ustedes se han preguntado, pero yo algunas veces me digo, Señor, ¿cuál es tu voluntad en este punto? Para estar de acuerdo contigo y por obedecerte. Porque yo aquí veo unas injusticias tremendas. Sí. ¿Cuál es tu voluntad aquí, Señor? Enséñame porque yo no veo claro. Yo veo más oscuro que oscuridad. Sí, tal así que veo gente, yo he visto en mi trabajo personas, o sea, el otro día estaba yo trabajando y yo miraba claramente a personas así descuerpadas, o sea, como espíritus que me estaban vigilando. Y yo decía, esto no es un ángel, ¿o sí? Esto es un vigilante del infierno, ¿o qué será? Por eso digo, yo veo más oscuro que la oscuridad. Entonces, verdaderamente es preguntarle al Señor, ¿cuál es tu pensamiento en esta situación? Para ponernos de acuerdo en una relación tú y yo, Padre. Para que mi pensamiento esté bajo tu pensamiento. Y cuando Dios me mostró qué era lo que había allí, dije, ay, 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 ay. Dijera un compañero mío, mamá mía, Dios mío. O sea, realmente esto está tremendo aquí, Señor. Pero me dijo, sí, pero puedes poner sal espiritual. ¿Quieres hacerlo? Sí. Eso es una relación con Dios en la cual Esaú no quería. Él quería las bendiciones. Give me, dijera el americano, dame, dame, dame. Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Pero nada de ponerme de acuerdo contigo. Nada de decir, está bien, Señor, sí, se va a hacer como tú lo dices. Por eso Esaú no alcanzó, porque él dijo, ah, me voy a morir, no pasa nada. Cualquier cosa. A la diferencia de David, David también pecó, cometió adulterio y asesinato. Asesino.
O sea, él directamente mató al marido de la Belsabé. Dice aquí, cuando David vio a Betsabé desde el terrado, desde allá, él allá arriba y ella allá abajo, él se permitió la lujuria. Él permitió que la lujuria lo venciera. Y él, conociendo la ley de Dios, él desde su juventud tenía una relación con Dios. Él conocía los pensamientos de Dios. Y aún así, le dio permiso a la lujuria, le dio permiso a la envidia, le dio permiso al egoísmo. Y a veces nos podemos llegar a preguntar, pero ¿por qué David hizo eso? ¿Por qué él tenía eso? Pero si leemos y estudiamos la historia de cómo él fue concebido Y aparte su y historial aparte su historial de sus genético, ancestros, podemos darnos la cuenta prostituta Raja. que viene de familia. Hay demonios, había puertas abiertas de sexualidad muy grandes en él. Había puertas de vitru tremendas, ancestrales, que corrían de generación en generación sobre la vida del rey David. Aunque él desde su juventud, desde su niñez, empezó a establecer una relación con Dios. Eso nadie lo negó. Dios lo dijo, me haré un rey conforme mi corazón. ¿Qué significaba eso? Que había una relación, que los pensamientos de David estaban de acuerdo a los pensamientos de Dios. ¿Queremos pastores conforme el corazón de Dios? ¿Queremos hermanos conforme el corazón de Dios? El pensamiento de nosotros, el pensamiento de tu pastor, tiene que estar conforme al pensamiento de Dios. Y entonces tú podrás darte cuenta que va a ser un hombre bueno, un padre bueno, un hermano bueno, un marido bueno. Las mujeres deseamos cabezas, maridos, conforme el corazón de Dios. ¿Qué quiere decir? Lo que significa es que el marido tenga sus pensamientos conforme a los pensamientos de Dios. Si Dios dice en Gálatas que no te enojes, que no tengas borracheras, entonces el pensamiento del hombre tiene que decir, no tengo que tener borracheras y no tengo que tener pleitos. Eso es conforme, y eso es tanto para el hombre como para la mujer. Si tu marido, tu hombre, quieres una mujer conforme el corazón de Dios, el pensamiento de tu mujer tiene que estar de acuerdo y conforme al pensamiento de Dios. Y por eso está bien claro en la palabra de no nos unamos a yugo desigual, No te unas a una persona que tiene un pensamiento diferente a la de Dios. diferente a la de Dios. Si el chico con el que está saliendo, o el chico con el que está saliendo tu hija, no tiene un pensamiento conforme el pensamiento de Dios, es un yugo desigual. Y aunque vaya a la iglesia. Y va a ser problema. ¿Por qué? Porque no, no van en un mismo sentir, no van en un mismo camino. Porque no hay un pensamiento, no hay una relación con Dios, no hay un mismo acuerdo, el pensamiento de la persona con el pensamiento de Dios. Exactamente. Y entonces David se dio esa oportunidad de traer a Betsabé, de adulterar con Betsabé, y luego se dio la oportunidad, dijo, ay, tengo que resolver el problema. Y cuando nosotros queremos resolver el problema a nuestra manera, lo agrandamos. Sí, Fue y asesinó al marido. para Se cubrir su pecado. cubrir, ay, no, es que vamos a resolver este problemita. Muchos de nosotros queremos resolver los problemitas y nos metemos a hoyos más grandes. Cuando, por ejemplo, decimos, hay una deuda chiquita. Ah, ya sé, voy a pedir prestado doble, pago la renta y la deudita. Sí, pero tienes una deudota más grande. Sí. En lugar de ser sabios en nuestras finanzas, en lugar de dar nuestros diezmos correctamente, ah, no, vamos de deudita en deudita.
Y se van haciendo, y hacemos un hoyito, más otro hoyito, más. Y cuando vemos ya es una fosa donde estamos metidotes. Cuando queremos resolver el problema a nuestra manera. y no a la manera de Dios. Pero si nosotros tenemos una relación con Dios, vamos a cambiar nuestro pensamiento al pensamiento de Dios. Al pensamiento de Dios. Cuando Imelda tenía el pensamiento de Dios, llegaba la gente y le daba ya los 1,000 pesos, ya los 500 pesos, ya los 2,000 pesos. Eso es un testimonio real. No estoy mintiendo, es real. Porque el pensamiento de ella estaba acorde al pensamiento de Dios. Nuestros pensamientos cambian conforme cambia el día. Nuestros, ¿Cuántos pensamientos dijo nuestra hermana Saraí que tenemos? Un titipuchal, ¿verdad? Ah, no, 60,000 pensamientos al día. Las mujeres. No, los hombres y las mujeres. Lo que pasa es que los hombres no se dan cuenta. No, los hombres dijo que eran menos. Ok, ok, tienes razón. Ya se acordó, se aprendió. Poquito. Y de esos 60,000, 48,000 son tóxicos. Ah, ¡Ay! Así lo dijo los estudios. ay, ay, ay. Como dice el sociólogo, los datos crudos, el Datos, dato duro. datos duros. El dato duro es la realidad. De 60,000, 48,000 son tóxicos, malos. Cambiemos nuestros pensamientos y unamos nuestros pensamientos a la manera de pensar de Dios. Y veremos verdaderamente. Pero David, a diferencia de Saúl, pensó diferente y dijo, Reconoció su pecado y se aquí lo que dice, arrepintió. entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado. Aquí, desde cuando Natán vino a confrontarlo, él dijo, oh Dios, he pecado. ¿Qué significa eso? He perdido la relación con Dios. Cuando tú eres confrontado en tu realidad, dices, Dios mío, pequé contra ti. Desde el primer momento que tú dices, Dios mío, mi relación contigo se ha quitado. Mi pensamiento se alejó de tu pensamiento. Perdóname, Señor. Y él pedía perdón. Él se arrepintió, él cambió, él se dio cuenta que no dio en el punto, que no estaba dando en el punto, sino que hacía un hoyo más grande y más grande y más grande se hacía. Primero tuvo relaciones de adulterio, luego salió embarazada, luego mató, más grande y más grande y más grande. Entonces dijo, Dios mío, he pecado contra Dios. Me he alejado del pensamiento, me he alejado del punto bueno. Entonces fue cuando le dijo Natán, pero también Jehová te ha redimido de tu pecado. Cosas similares entre Saúl y David, y hay muchas. Ambos eran descendientes de Abraham, el padre de la fe. Ambos eran hombres de cuerpo y de sangre y que vivían y que sentían y que tenían las mismas necesidades de frío, las mismas necesidades de calor, las mismas necesidades de hambre, las mismas necesidades en todo sentido, en todo sentido. Ambos satisfacieron sus deseos físicos de manera equivocada. Ambos despreciaron los mandamientos de Dios. En su momento, ambos los despreciaron. Ambos intercambiaron tesoros espirituales
El tesoro espiritual es la relación con Dios, la cercanía con Dios. Es el tesoro espiritual. Ambos intercambiaron tesoros espirituales por placeres temporales. ¿Cuántos de nosotros intercambiamos esos placeres, es, esos tesoros espirituales por placeres temporales? Mm. Ay, no, yo no me puedo levantar a las 5 de la mañana. Otro ratito más. Es un placer Es un temporal. placer temporal. Y lo estoy cambiando por esa relación con Dios, esa falta de oración. Yo se los repetí hace rato y se los voy a repetir ahorita. Yo le dije hoy en la mañana al Señor y lo dije, lo decidí, lo hemos decidido desde tiempo atrás. Mientras los hermanos se sigan conectando, esta plataforma seguirá abriendo. Esta plataforma continuará trabajando, abriéndose en los horarios establecidos. El día, aunque sea uno, seguiremos. Pero el día que no se meta ni uno, a ese día cierro y les doy la noticia. Pero como para la gloria de Dios siempre hay uno y luego 20, bueno, damos gracias a Dios. Entonces aquí dice, no vamos, o sea, aquí dice, ambos intercambiaron placeres. Nosotros también hemos pecado de esa manera. A veces yo me siento muy cansada y a veces dormito mucho en el tiempo de la oración. A veces he dormido 3 horas, a veces he dormido 2 horas nada más. El enemigo me quiere a fuerzas y se me ve el sueño literalmente. Y sé que no es una cuestión natural porque yo soy dormilona de ganas. O sea, entonces no es normal lo que pasa en mí. Sé que esto es mentira del diablo. Y más una mujer tan roncalona como yo. Ah, pero entonces, exactamente a la hora de la oración, quiero estar durmiendo. Se le pega así. Se me pega el sueño. Pero digo, no, Señor, no puedo intercambiar un tesoro espiritual. Y el tesoro espiritual es tu presencia, la unidad contigo, la intimidad contigo, el ser uno contigo. Y el ser uno con Él es estar en conforme, de acuerdo, en común, en tener mi pensamiento Alineado. alineado al pensamiento de Dios. Yo disfruto mucho cuando el pastor José, después de cubrirnos y de todo eso, da una cita bíblica y digo, ay, yo me maravillo, porque me responde el Señor, porque me alienta el Señor, porque me levanta. Ese es su pensamiento de Dios. Y entonces mi pensamiento, y yo digo, otra vez, dámela para que mi pensamiento esté en el mismo pensamiento de Dios del día de hoy. Repítelo. Repítelo, por favor, repítelo. Yo lo quisiera escuchar 1, 2, 3 veces y voy y busco la misma cita bíblica en diferentes traducciones, porque quiero alinear mi pensamiento al pensamiento de Dios. Eso es un tesoro, de verdad créanlo. Cuando los escucho a ustedes orar y el Señor me dice cosas, wow, me maravillo. Porque yo digo, esa es la presencia, es el tesoro. Pero muchos de nosotros podemos intercambiar esos tesoros. Y a veces digo, ay Señor, por favor ayúdame a que no lo intercambie. Pues ya, quedarme dormida por un placer físico temporal. Ambos despreciaron los mandatos de Dios. El último dice, ambos lloraron por su pecado. Ambos sufrieron consecuencias que afectaron las generaciones futuras. Sí, hubo violación en la familia de David. Hubo muerte en la familia de David. Y hubo un reino perdido en la familia de David. Entonces, de una otra manera, y en Esaú, pues no se diga, están desaparecidos los edomitas, ni se sabe de ellos. Entonces, de una otra manera, esas son las similitudes, pero las diferencias las vamos a estudiar algo más, porque hoy vamos a ver las diferencias, pero yo creo que vamos a ver mejor. Aquí está.
¿Cuáles fueron las diferencias entre el arrepentimiento de David y el de Saúl? Porque muchos podemos vivir en abundancia económica, hablando desde abundancia económica hasta hablando de abundancia espiritual en la unción. Porque dependiendo de tu santidad, dependiendo de tu relación con Dios, dependiendo del establecimiento de esa unidad con Cristo, se manifiesta. Si un pensamiento se manifiesta en tu rostro, un pensamiento de Dios se manifiesta en tu bolsillo. ¿Sí? ¡Wow! Si un pensamiento tuyo se manifiesta en tu rostro, un pensamiento de Dios se manifiesta en tu bolsillo. Y se los voy a decir con testimonio. Cuando mi marido dijo que no íbamos a diezmar porque solo eran $20 para la gasolina y que no tenía más, mi pensamiento se unió al pensamiento de Dios y me sentí como esa viuda que dio todo lo que tenía, pero era querer honrar a Dios. Y le dije, Señor, mi marido dijo que no lo diezmara, pero yo no le voy a obedecer a él. Yo quiero obedecerte a ti, porque dice, hónrame con tus bienes y trae al alfolí lo que te corresponde, conforme tu corazón. Y sé un dador alegre y deja de chillar. ¿Sí? Así, o sea, estoy resumiendo diferentes pasajes bíblicos que hablan del diezmo. Para que estas personas, para aquellas personas que dicen que no, que el diezmo era del año antiguo, del año del caldo, que ya estamos viviendo en la gracia. Ajá, mentira del diablo. Pero bueno, porque dice, sé un dador alegre. Entonces le dije, Señor, yo te traigo esto con la fe de mi corazón, porque esto es lo que te corresponde, Señor. Mañana veremos qué hacemos. Cuando tiene un pensamiento tuyo, cambia tu rostro. Un pensamiento de Dios se establece en tu bolsillo. Esa semana, el cuarto de gasolina no bajó. ¿Cómo se llenó el tanque de gasolina? No tengo idea. Sí, a través de Dios. El bolsillo de mi marido se llenó. O sea, el cuarto de gasolina, o sea, no fue necesario. No fue necesario. Entonces, cuando un pensamiento tuyo, tu rostro se hermosea y se siente alegre, pero cuando un pensamiento de Dios está en acorde, se ve en tu bolsillo. ¿Hay deudas? Es que hay un pensamiento de juicio de parte de Dios a tu vida por no ser un buen administrador. ¿Hay abundancia? Un pensamiento de Dios está a tu favor. La gasolina no bajó. No se necesitó nada. Lo que había en mi cocina, frijoles y arroz, duraron. La masa, el aceite y la masa y la harina para amasar de la viuda se estableció. ¿Pero por qué? Porque el pensamiento de la viuda se alineó al pensamiento de Dios. Le dijo Elías, hazme una torta, dame de comer. Y entonces la viuda se alineó al pensamiento de Dios y dijo, obedeceré. Y entonces ese aceite y esa harina nunca se acabaron. Duró todo el tiempo que duró la hambruna. Todo el tiempo. Ya se dieron cuenta que un pensamiento tuyo cambia tu rostro, pero un pensamiento de Dios cambia tu bolsillo.
y se los demuestro así tal cual es. Y este tema no es de finanzas. Este tema es de deseando vivir en el reino de Dios. Los pensamientos de Dios cambian verdaderamente nuestro bolsillo, para bien o para mal. Dice, ¿cómo se diferencia el arrepentimiento de Saúl y de David? Mientras que Saúl derramó lágrimas de dolor por la pérdida de la bendición, David derramó lágrimas de arrepentimiento por la pérdida de su relación con Dios. Muchos lloramos el arrepentimiento, muchos nos arrepentimos porque se nos van las bendiciones, porque se nos acaba el trabajo, porque hay carencia. Por eso nos arrepentimos y lloramos de dolor. Pero otros nos podemos arrepentir porque Dios está enojado con nosotros y nos duele que Dios se duela. Señor, te lastimé, mi acción lastimó tu corazón, mi enojo te lastimó, Señor. Mi enojo te lastimó. Rompí una relación contigo, Señor. Estás enojado, papá. Mi pecado te hizo enojar, mi pecado te hizo, te lastimó a ti. ¿Cuántos nos arrepentimos de esa manera? ¿Cuántos nos hemos arrepentido verdaderamente de esa manera? A ver, dice aquí, eso es verdad. Después de ir, ok, bueno, esto lo dejamos aquí. Dice, después de ir, aquí está, a ver qué dice. Eso es verdad, después de ir a Kashushi, le dije a Dios de mi gasolina que fuera menos de 20 litros para que completara mi semana. Y efectivamente el carro se llenó con 17 litros de lo que yo común lleno con 25, no con 35. Ay, 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 gloria a Dios. ¿Ves? Un pensamiento de Dios llena tu bolsillo, cambia tu bolsillo. Un pensamiento tuyo cambia tu rostro. Tengamos pensamientos buenos para todo el mundo mandar así. Sí, para que nuestro pensamiento, para que siempre andemos sonriendo, porque un pensamiento nuestro siempre va a hermosear la cara, más un pensamiento de Dios llena tu bolsillo o elimina tu bolsillo, depende de nosotros. Pero aquí algo bien importante y quiero que lo leamos verdaderamente. Esaú derramó lágrimas de dolor, pero por la pérdida de la bendición. David derramó lágrimas de dolor, pero por haber dañado, porque esa relación con Dios estaba rota. Y creo que tenemos mucho que aprender de David, de esta diferencia entre David y Esaú. Y tenemos que aprender a ser de esa manera. No niego que pequemos a lo largo de toda nuestra vida. Nos equivocamos, somos humanos y aparte de que somos humanos, aparte de que todavía no hemos llegado a la estatura del varón perfecto. Estamos en proceso y en ese proceso aceptamos, o sea, como que estamos en un acierto y desacierto y acierto. O sea, estamos entre esas jugadas de que acierto y desacierto, entre que estoy y no estoy. Es así. A veces, o sea, entre tiro o sea, cuando tú estás perfeccionando una habilidad, a veces te equivocas.
Pues es normal, pecamos. Pero aquí la diferencia es, ¿te arrepientes y lloras lágrimas de dolor porque perdiste la bendición? ¿O te arrepientes y lloras lágrimas de dolor porque perdiste la relación con Dios? Aquí vamos a ver algo más claro. ¿Hay relación con Dios? Esaú no tenía una relación con Dios. Esaú era un cazador. Y un cazador es sangriento, Sanguíneo, sanguinario. sanguinario, sí. O un sanguinario no tiene una relación con Dios, no tiene el Espíritu Santo en sí. Jacob, a pesar de ser mentiroso, era pacífico. Él disfrutaba de la paz. ¿Y no es uno de los frutos del Espíritu Santo la paz? Entonces aquí el asunto es que tengamos una relación con Dios primero, para después saber qué significa pecar y no tener una relación con Dios y poder arrepentirte. Dice, porque con el corazón se cree para alcanzar justicia, pero con la boca se hace la confesión para alcanzar salud. Así es, verdaderamente, justicia y salud en tu corazón. Entonces, verdaderamente, a diferencia de él, vamos a ver esto. David había disfrutado de una comunión íntima con Dios a, a través de muchas pruebas y dificultades. La escritura lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando cometió el adulterio y el asesinato, él, él quebró, él quebrantó la relación con Dios y contristó al Señor. Su actitud de arrepentimiento sobre el pecado comprende varios principios de arrepentimiento que pueden ser obtenidos a través de partes de la escritura, como en la obra de los días de Noé. Bueno, ¿de qué manera el arrepentimiento de Dios en los días de Noé ilustra cómo debemos arrepentirnos el día de hoy? Cuando Dios se arrepintió de haber creado al hombre, dijo, ay, estoy arrepentido de haber creado al hombre porque mira cómo está de perverso. Qué horrible, ¿no? Ojalá que Dios nunca se arrepienta de habernos creado y de habernos llamado a nosotros. Por eso muchos pastores están en el infierno. Por eso muchos profetas les dice, apártate de mí, Satanás, que no te conozco. No, tengamos ese temor de que Dios no se arrepienta de habernos dado de su unción y de habernos levantado como líderes. De verdad se los digo. Dice, la primera referencia al arrepentimiento en las escrituras es cuando Dios se arrepiente por haber hecho al hombre. De esto ponemos 5 claves que caracterizan el arrepentimiento genuino. Uno, reconocer que estamos en la presencia de un Dios santo. Si nosotros hemos aprendido y sabemos verdaderamente que tenemos una relación con Dios, tenemos que entender que estamos ante la presencia de Dios. Y cuando tú reconoces que estás ante una presencia sobrenatural, como ayer me llamó mucho la atención, que en mi camioneta tiene sensores, mi carro tiene sensores. Y si tú si tú no te pones el cinturón de la camioneta para ir, empieza, ti, 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 y empieza, Dios mío. Entonces, cuando yo me subo sola, no detecto otra presencia. Pero cuando mi esposo se sube y empieza a manejar la camioneta, el sensor detecta una presencia en la parte de atrás y empieza, ti, 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 así, Chihuahuas, ¿por qué lo hace? Y él dice, es que viene el ángel del Señor conmigo atrás. Él se sienta detrás y viene aquí cubriéndome. Y yo me quedé así como que, ay, Dios mío.
Tenemos que saber que estamos ante la presencia de nuestro Señor. Dijera el combo japonés, el colombiano japonés, que le dijo a su papá, ay papá, pásate el semáforo, pues nadie te ve, pero yo me veo, dijo el Señor. Sí, Eso es lo que tenemos que saber más profundo, pero Dios nos ve. sí. Exacto, que Dios nunca nos dé carta de repudio, que nunca nos dé carta de repudio, que en cambio que diga siervo fiel, que nuestro deseo sea que al final de nuestros días diga siervo, sierva fiel, ven a regocijarte con tu Señor, bien hecho por tu trabajo. ¿Cuántos desean ese dicho? ¿Cuántos desean que el Señor nos diga así? Siervo fiel, sierva fiel, bien hecho. Ven a regocijarte con tu Señor. Ah, yo lo deseo a tres, cuatro manos, a 20 dedos. Créanme lo que yo sí lo deseo. Que Él diga, siervo fiel, sierva fiel, ven a regocijarte con tu Señor. Bien hecho. Y que no nos diga, apártate de mí, no te conozco. Ay, no, Dios mío, ante eso tiemblo. Créanmelo que sí. Por eso el arrepentimiento es constante. Estar escudriñando nuestros pensamientos tóxicos, 48,000, para sacarlos. Por eso les digo, son 22,000, pues que los 22,000 nos traigan así, toda la vida. Y que también nos unamos al pensamiento de Dios para que nuestro bolsillo dé y den grande, Sí. para dar con gusto a los demás. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a continuar para el siguiente fin de semana, Señor, con todo este sentimiento, con todo esto, Señor, deseando vivir en el reino, Padre mío, deseando vivir la herencia que ya nos diste, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, enséñanos a arrepentirnos, Señor, pero antes de arrepentirnos, enséñanos a tener un pensamiento, una relación contigo, Señor, a cambiar nuestra forma de pensar para que nuestros pensamientos se unan y estén de acuerdo a tus pensamientos, Señor. De acuerdo, Padre mío, para que estén en común acuerdo, para que seamos uno contigo, que aprendamos a tener una relación constante contigo, una relación de común acuerdo, una relación de estar de acuerdo contigo, Señor. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Gracias, Padre, porque tú eres el Rey de Reyes de esto. Y tú me dijiste lo que íbamos a ver el día de hoy. Y tú hablas con nosotros porque tú no eres ni mudo, ni ciego, ni sordo. Tú ves con toda claridad todo lo que pasa en nuestro corazón. Tú escudriñas nuestros pensamientos más profundos. Tú conoces, mi Señor, verdaderamente tú conoces todo lo que hay en nuestro corazón y en nuestro sentir. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por tu amor y por tu misericordia. Padre, que todos aquellos que no pudieron escuchar esta enseñanza y a las personas que se las comportamos, Señor, que verdaderamente tengan, Padre mío, un entendimiento más profundo de lo que es estar contigo, de lo que es tener una relación contigo en el nombre de Jesús, porque son buenas las bendiciones, pero más bueno es una relación contigo en el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta mañana, te agradecemos, Señor, porque nos estás abriendo el entendimiento, Señor. Que nuestros pensamientos, Señor, se alineen a tu voluntad, a tus planes y a tus propósitos, Señor. Te damos gracias por la bendición, Señor, de escuchar tu palabra y de que nos estás hablando, Señor, de que no dejas de hablarnos, Padre Santísimo. Señor, sellamos y cubrimos con tu sangre preciosa esta palabra para que sea guardada en nuestro corazón, para que sea meditada, Señor, y puesta por obra. Te damos gracias por la vida de mi esposa, Señor, por esa palabra que tú le muestras y que tú le revelas, Padre mío.
Gracias te damos por la vida de todos y cada uno de nuestros hermanos que se han conectado, Señor, y también aquellos que por diferentes razones o circunstancias tuvieron que irse, Señor. Gracias te damos, Padre mío. En tus manos la ponemos, Señor, y te agradecemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre mío, también en esta mañana, Señor, venimos orando, intercediendo, Señor, por los diezmos y las ofrendas, Señor. Te damos gracias por la vida, te damos gracias por el trabajo, te damos gracias, Señor, por la salud, porque sin nada de eso, Señor, no somos nada, no tenemos nada. Gracias te damos, Señor, por nuestros diezmos, por nuestras ofrendas, por las primicias que estamos dando, Señor, que lo traemos a ti porque es tuyo, Señor. Todo es tuyo, en tu palabra nos lo enseña y dice que toda la tierra y su plenitud, todo es tuyo, Señor. Solamente lo traemos a ti. Te damos gracias por esa bendición. Que vayamos alegres, gozosos, Señor, trayendo nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y que no seamos como aquel José que le dijo a su esposa, esos 20 los voy a usar para la gasolina. Y a través de ese testimonio, Señor, tú nos diste un milagro, Señor, que tú puedes decir, cuando ustedes son fieles, yo proveeré para sus vidas, Amén. para sus necesidades. Amén. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.